Hoy en Es la Hora de Opinar con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf. Vamos a debatir sobre la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron y qué viene para la relación de América del Norte, de México, Estados Unidos y Canadá? Después voy a platicar con Gerardo Esquivel sobre la economía mexicana, las tasas de interés, la inflación y desde luego el superpeso. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ha concluido la cumbre de líderes de América del Norte. Me refiero desde luego a Canadá, Estados Unidos y México. También hubo reuniones en la relación bilateral de nuestro país con el vecino del norte, con Estados Unidos y con Canadá. Muchos temas en la agenda se mencionaron, desde luego migración, economía, inversión, semiconductores, fentanilo, seguridad, etcétera. Y para debatir el saldo de esta cumbre, me da mucho gusto saludar a nuestros colaboradores de los miércoles. Denise Dresser, ¿cómo estás, Denise? Muy buenas noches y feliz año. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Feliz año, colegas. Y también saludos al público en este año nuevo. Así es. Mario Arriagada. Mario, buenas noches y feliz año. Buenas noches, Leo. Muchas gracias. Feliz año para todos. Y finalmente, Pablo Magluf, a quien también saludamos y le deseamos un feliz año. Muy feliz año, colegas. Mis mejores deseos para ustedes y para la audiencia. Un placer estar aquí. Bueno, pues empecemos el año contigo, si te parece, Denise Dresser. ¿Cómo viste muchas cosas? Se pueden desde luego debatir muchísimas cosas, desde la sustancia, las formas. ¿Por dónde comenzarías tú esta evaluación de los saldos de la cumbre de líderes de América del Norte? A ver, creo que Biden y Trudeau vinieron con objetivos muy específicos que tienen poco que ver con la agenda o la visión de Andrés Manuel López Obrador. Biden vino a México a tratar de reforzar lo que él considera que es su fortaleza como líder, que es el establecimiento de relaciones personales con líderes de países extranjeros, con la idea de que esa cordialidad puede traducirse en cambios sustantivos. Entonces estuvo dispuesto a venir, tomarse la foto, ser amigable, pronunciarse de manera respetuosa con respecto a Andrés Manuel López Obrador, aterrizar en el AIFA, pensando que a cambio Andrés Manuel López Obrador quizás ceda en los temas que son contenciosos en la agenda bilateral, como el tema energético, que sigue ahí sin resolverse, el hecho de que hay una disputa muy seria en torno a la reforma energética y que ha habido una queja formal tanto de Canadá como de Estados Unidos con respecto a las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trudeau, por su parte, sabe también que hay conflictos serios con respecto a empresas canadienses vis-a-vis el gobierno mexicano, y también trató de enfatizar ese lado amigable, cordial, y creo que ambos líderes tienen la idea de que lo que se necesita hacer en este momento es fortalecer la región norteamericana, fortalecer el tratado, aprovechar la ventana de oportunidad que se abre ahora con los problemas que enfrenta China, devolver a América del Norte una potencia manufacturera, innovadora, mucho más grande de lo que es. Y el énfasis estuvo ahí incluso en el lenguaje que usaron, de competitividad, competencia, prosperidad, y trataron de mandarle un mensaje a Andrés Manuel López Obrador de que se subiera al mismo carro. Porque el presidente mexicano está en otra visión, en otro mundo, con un lenguaje muy distinto. Y creo que el saldo de esto será la cordialidad que buscarán para tratar de pavimentar, lograr acuerdos que hasta el momento no se han logrado.
pero siento que hay en el fondo una relación, una visión tan contradictoria y tan opuesta entre la que tienen Trudeau y Biden y la que tiene Andrés Manuel López Obrador, que lamentablemente la cumbre va a ser recordada por las pifias de protocolo del presidente mexicano y por el hecho de que habló mucho más que sus interlocutores, a quienes convirtió en convidados de piedra en un largo monólogo semi-mañanera. Y no se llegaron a acuerdos sustantivos, porque eso entrañaría que el observador tuviera que cambiar su visión energética y sobre la integración. Él no tiene esa visión del futuro de América del Norte como un lugar estratégico en términos económicos, de competencia, de competitividad, de innovación. Creo que él dirá que la cumbre fue un éxito porque le sonrieron, porque fueron amables, porque cedieron en sus peticiones, pero más allá de la retórica amigable, no se llegaron a acuerdos sustantivos que desatoren lo que son áreas de confrontación y de falta de colaboración. Excepto, yo diría, en el tema migratorio. Y yo creo que por eso también Biden vino, porque él necesita que el observador siga siendo el policía, el muro, el que le contenga la migración y el que esté dispuesto a aceptar 30,000 inmigrantes deportados de Estados Unidos al mes, como México de facto está aceptando. Muy bien. Sí, a mí me gusta mucho, tengo que decirlo, este discurso de una mayor integración. Yo creo que es inevitable esa integración de los países de América del Norte por la situación geopolítica, pero también es cierto que eso implica una mayor integración en mercados donde hay conflictos, claro. Es decir, Canadá y Estados Unidos le está proponiendo a México una mayor integración en el mercado energético y México no quiere. Y México debería seguir presionando por una integración en los mercados laborales, cosa que ni Canadá ni Estados Unidos quieren. Entonces, sí, muy bien, qué bueno la integración, pero eso implica ceder soberanía, como lo vimos en el caso de la Unión Europea, Pablo. Y creo que estos tres países, con todas las sonrisas y todos los modos, etcétera, pues sí, están dispuestos a mayor integración, pero ya en la práctica, quién sabe, ¿no? No entiendo por qué implicaría ceder soberanía, Leo. No se está planteando como en la Unión Europea un gobierno central, ni mucho menos. Es pura integración aduanera y económica. No, pero por ejemplo, en el caso de la soberanía, esta idea de que vamos a tener que van a poder entrar empresas canadienses y estadounidenses a los mercados energéticos, se ve como una cesión de soberanía. Y allá se ve como una cesión de soberanía el dejar entrar libremente a trabajadores mexicanos. A eso me refiero. Pues yo creo que eso es parte del tratado previamente suscrito. Es decir, eso ya se suscribió, ya es parte del tratado. Pero no en la parte laboral, ¿eh? Esa sí, no, esa sigue con muchas restricciones. No hay una integración en mercados laborales, Pablo. Sí, aunque yo creo, si entiendo bien a lo que apuntaba Denise, es que la discrepancia en visiones es más bien que López Obrador no está entendiendo el momento, que la gran oportunidad que tiene México enfrente. Con el declive económico y político de China, que es ambos, no solo es económico, y de Rusia, el mundo se vuelve otra vez unipolar, ¿sí? O sea, el futuro está en América del Norte. Estados Unidos y Canadá te están invitando a integrarte a ese futuro. Están en tu casa. Sí. Y tú estás hablando de América Latina. O sea, creo que a eso iba Denise, ¿no? Se está refiriendo a que López Obrador está hablando de una integración panamericana, latinoamericana, setentera. Sí. Un poco, incluso utilizó términos como sustitución de importaciones, que es precisamente lo que viene a resolver el TEMEC. Entonces, yo creo que esa es la discrepancia real, ¿no? De las dos visiones. O sea, México tiene ante sí la oportunidad de sustituir a China como gran centro de manufactura. Eso es lo que le están pidiendo
Estados Unidos y Canadá, sobre todo a través de la manufactura, y para ello lo que se necesita es energías renovables y limpias, y sobre todo suficiente energía, que es la que no hay. Y López Obrador está hablando de integrar América Latina con todo el continente, algo que no tiene ningún sentido, que no le da nada a México y no le da nada evidentemente a Norteamérica. Ahora, efectivamente yo creo que a México se le abre, y ya se le está abriendo con el nearshoring, una oportunidad espectacular en materia económica. Y finalmente, pues Mario, ya se va el presidente López Obrador, ¿no? En menos de 2 años ya será expresidente. Yo creo que la oportunidad, la mesa está puesta más bien para la siguiente administración, que si toma esta oportunidad, por ejemplo, lo de los semiconductores, donde incluso va a haber dinero del contribuyente estadounidense, esto puede significar un boom económico para México. En efecto, creo que la cumbre se puede leer de varias maneras, y una de esas maneras es precisamente la de las novedades. Además de las obvias continuidades y yo diría algunos retrocesos, o uno en particular en migración, pero déjame empezar por donde tú me lo dejas el balón, que es en el de las novedades, y es justamente esta idea que me sorprendió escucharla de voz del presidente López Obrador, que en su tradicional soberanismo nacionalista, como le hemos dicho en esta mesa, ahora lo pone como una soberanía norteamericana. Entonces su soberanismo ya abrazó los 3 países. Obviamente creo que invitado por las propuestas que han hecho Canadá y Estados Unidos de pensar un bloque económico regional que esté más unificado versus los riesgos y las incertidumbres de un contexto internacional en el cual las tensiones entre Estados Unidos y China crecen. Y ven en México a un nuevo gran aliado. Por eso están dispuestos a poner los pesos, los dólares del contribuyente norteamericano, como dices. Y es justo por eso que encuentro un contrapunto con lo que dice Pablo. Porque Pablo dice que cuando habla de sustitución de importaciones hay una contradicción con lo que proponen los presidentes de Estados Unidos. Yo creo que hay precisamente una coincidencia a la hora que se abre el comité especial de indagación para la sustitución de importaciones, no recuerdo el nombre exacto, me pareció un nombre que curiosamente integra bien las prioridades que tiene la industria automotriz eléctrica estadounidense, con la idea de no depender de las importaciones chinas y del litio extranjero o sudamericano y tenerlo en México. Entonces eso no me pareció para nada contradictorio, me pareció justamente el comienzo de un lenguaje nuevo, de la agenda económica para el Norteamérica del futuro. Esa me pareció sorpresivo y novedoso de esta cumbre. Ahora, como bien dice Jorge Castañeda, lo que pasa en una cumbre va más allá de los besos, las sonrisas o las declaraciones optimistas o las buenas ideas, sino lo que se acordó antes, lo que se dejó fuera de la agenda y lo que se va a hacer después. Lo que se dejó fuera de la agenda fue sin duda el conflicto energético, como bien lo dijo Denis. Se pateó el bote para adelante, como dice Jorge, y ahí es donde probablemente esté haciendo el cálculo el propio Estados Unidos de que ya se va a acabar esta administración, y entonces quizá le conviene mejor esperar a la próxima para lidiar con eso, porque lo que firmas, te arreglas, transfieres los recursos, indemnizas a las compañías, pierdes el tiempo que quizá podrías ganar cambiando de política con la siguiente administración. Lo malo es que nada en la cumbre nos dejó ver qué hubo detrás de esas negociaciones, a qué punto llegaron, y si Estados Unidos y Canadá están ya en secreto, a pesar de las sonrisas que nos entregaron, todavía con ganas de llevar a México a un arbitraje internacional que se ponga más feo. Fuera de ese leo vi muchas continuidades en lo del fentanilo y la política antidrogas y de seguridad, una línea muy parecida a la de siempre, que no es necesariamente en el interés de México, pero parece que seguimos perdiendo esa batalla. Y en términos migratorios, pues esas negociaciones que ahora ya se volvieron de a números, de a 30,000 en 30,000. Ya se habían negociado 30,000 migrantes, se vuelven a negociar 30,000 migrantes, de repente se vuelve una moneda de a cambio, en la cual México también parece no estar ganando. Ahí hay una continuidad que ya se vuelve casi una derrota, yo pienso, porque no se está proponiendo a cambio una agenda clara, como tú dices, de movilidad laboral, que bueno, es wishful thinking en tu caso, Leo, lo hemos visto 1000 veces,
Sí. Y lo que propone el propio Jorge, que él propuso eso cuando fue canciller, claro, dejó la enchilada. Él ahora en su artículo de Nexos, que recomiendo que todo el mundo lo lea, dice, ¿por qué no por lo menos, en vez de dejó la enchilada, vamos al estilo Turquía y pedimos asistencia financiera, como se le entregó a Turquía para atender con un piso mínimo de humanitarismo a todos esos migrantes que en realidad no son responsabilidad de México, sino de la región entera? Entonces, en ese caso, creo que la conversación no ha avanzado todo lo que tenía que avanzar. Así que, en resumidas cuentas, veo el conjunto como una cumbre que diplomáticamente salió funcional. Las sonrisas son un triunfo siempre para las fotos, pero en el fondo, en el contenido de la agenda y en lo que viene hacia adelante, es una cumbre mixta, donde hubo avances, continuidades y algunos retrocesos. Yo creo que tenemos que hablar del tema migratorio, ¿no? Porque me parece que ya quedó muy claro, Denise, Pablo, Mario, que esto de que nos vamos a convertir en el policía y en el cuidador de migrantes, pues llegó para quedarse, porque es una agenda de los republicanos y de los demócratas, de ambos, ¿no? Y aquí yo creo que lo que se tiene que preguntar México es, pues efectivamente, ¿qué vamos a recibir a cambio de eso, no? Ahora sí que ustedes quieren eso, muy bien, nosotros se los podemos dar, pero ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? Así es la política internacional, de quid pro quo, bueno, la política en general, ¿no? Entonces... Pero es que a mí me queda muy claro por qué el gobierno de López Obrador ha estado dispuesto a volverse cazador de migrantes y cumplir con la agenda estadounidense de detenerlos en territorio nacional, impedir que crucen y aceptar a los que son regresados y deportados. ¿Qué es lo que obtiene a cambio y que ha obtenido desde la presidencia de Donald Trump? El silencio sobre la erosión democrática en México. Hijo. El que no se toquen los temas del desmantelamiento del INE, la manera en la cual se están también desmantelando las entidades regulatorias, lo que está sucediendo con los medios y los periodistas. Pero te sorprende, Denise, ¿te sorprende eso? O sea, Estados Unidos... Lo que le interesa es sus intereses. O sea, por eso puede tener buenos tratos con Arabia Saudita, hombre, que es una dictadura. Sí. ¿No? A ver, Biden ya hizo las paces con Mohammed bin Salman, con el famoso MBS, responsable del asesinato de Khashoggi. Y ahora está dispuesto a venir a México y decir que el observador es un gran demócrata y lo congratula por los avances democráticos, sabiendo muy claramente, y lo saben sus asesores, y es lo que se dice tras puerta cerrada, que México tiene serios problemas de gobernabilidad, de inseguridad, de la infiltración del crimen organizado a las instituciones, a las elecciones, la corrupción, etcétera. Pero el trato aquí es, me detienes migrantes y te vuelves el muro de facto para que no crucen, y yo a cambio cierro los ojos frente al democratic backsliding que está ocurriendo en México. Y creo que esta cumbre demostró que Biden está dispuesto a seguir con ese trato. ¿Y por qué está dispuesto? No solo por intereses económicos, Leo. No, es político. También por intereses políticos. Totalmente. ¿Por qué? Porque él se enfrenta a una elección presidencial en menos de 2 años, en la cual los republicanos van a usar el tema migratorio como acicate. Ya vimos ese guión. Trump ganó con ese guión. Totalmente. Y es el mismo guión que va a usar Trump si es candidato. O DeSantis. O va a usar Greg Abbott o DeSantis. El tema de la inmigración es un flanco débil para el Partido Demócrata. Se les acusa de ser débiles con respecto al control de la frontera. Y por eso, antes de venir a México, Biden fue a la frontera. No se nos olvide, con la idea de mandar el mensaje de que yo estoy al tanto de este tema y yo no voy a permitir que crucen ilegalmente. Y antes de la cumbre, incluso, México empezó como lo señala Mario, a ya manejar números de deportados que estaría dispuesto a recibir. O sea, eso no ha cambiado, es algo que viene de la era trumpista y México ha cambiado su política migratoria haciendo cosas que antes nos hubieran parecido inaceptables, como es volverse, de hecho, tercer país seguro para los migrantes deportados, creando una crisis humanitaria
brutal en la frontera del norte y también en la frontera del sur. Sí. En los deliverables, en lo que el gobierno de Estados Unidos dijo que se había logrado en la cumbre, estaba el crear un nuevo centro migratorio en el sur de la frontera, y López Obrador dijo, no, eso no. Y Biden ni respingó porque lo tiene agarrado. O sea, en ese sentido, López Obrador tiene mucho poder de negociación sobre Biden, y por eso creo que ni Trudeau ni Biden estuvieron dispuestos a empujar el tema de la controversia comercial, que si no se resuelve, la idea de una integración norteamericana, que la región sea más próspera, más equitativa, que reemplace a China, etcétera, eso no se va a dar en este sexenio. Sí, y así es. No sé qué vayan a resolver los gobiernos canadienses y estadounidenses con respecto al elefante en el cuarto del que no se habló, que es la disputa comercial. Sí. Y no sé si van a simplemente sudar al López Obrador, o sea, aguantar a que termine el sexenio con la esperanza de que llegue una lideresa o un líder más visionario, más pragmático, que entienda la oportunidad histórica que se abre en este momento, ¿o no? Muy bien. Sí, esto llegó para quedarse, Pablo, sin lugar a dudas. Lo que está diciendo Denise, pues tiene toda la razón. Esperar que Estados Unidos va a venir a salvar a la democracia mexicana, pues los que piensan eso, que se sienten, nos acuesten, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Y al final del día lo que tuvimos fue 3 políticos con mucha experiencia ya, los 3, aunque Trudeau sigue siendo el más joven, pero ya tiene mucha experiencia. Pero cada uno de los líderes vino a defender los intereses de ellos y de sus países, ¿eh? Pero primero que nada, los de ellos. Porque son políticos al fin y al cabo, Pablo. Sí, los estadounidenses, mientras no toque sus intereses, la democracia es de dientes para afuera. Claro. Digo, no es fortuito que se hayan llevado muy bien durante 71 años con el PRI hegemónico. Claro. En eso coincido. Ahora bien, la verdad es que ya les hacíamos el trabajo sucio de migración. O sea, eso está desde Donald Trump. La nueva concesión, 30,000 migrantes más al mes, a mí sí me parece como una derrota de López Obrador, porque no queda claro a cambio de qué, salvo algo que ya le daban, que es lo que dice Denise, que es voltear la cara al atropello democrático. Pero es algo que ya estaba pactado, así como de este lado perseguir migrantes. Entonces, la nueva imposición de 30,000 mensuales es una concesión que salió muy cara a México, porque es hasta el momento a cambio de nada. No, puede ser esto de no sacar la controversia comercial. Sí, que ya la siguiente sería no abrir el panel. No abrir el famoso panel, ¿no? Ajá. Hacia allá, digo, de entrada no hay nada sustancial como dinero, ventajas comerciales, apoyos, inversión, nada de eso. El único que podría hacer es postergar la querella, ¿no? El panel energético. Sí. Pero hay quien dice que eso es imposible. Por ejemplo, el Wilson Center, al que estuve verificando, dicen que son temas que se cuecen aparte. O sea, en México estamos acostumbrados a ver como que así como todo lo resuelve aquí un hombre, que es López Obrador. En Estados Unidos también, y pues no, en Estados Unidos no lo decide necesariamente Biden. No es algo que esté en sus atribuciones negociar, porque puede ser, hay otros circuitos independientes de Biden que van a meter presión, es decir, empresarios, el propio Canadá, el cuerpo legislativo, la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de los republicanos, el Departamento de Comercio, que aunque está bajo supeditado a Biden, puede tener un lance de autonomía burocrática. Las propias instituciones y reglas que regulan al TEMEC, pues tienen la encomienda de actuar por sí mismos si se viola un acuerdo, ¿no? Entonces, no es tan claro que
Biden tenga el poder, así como estamos acostumbrados en México a ver el poder presidencial, de evitar que se pueda llevar a panel a México por violaciones al TEMEC, que tener más energía, y que perdamos, sí. ¿no? Sí. No es tan seguro. Creo que era, si no me equivoco, Jorge Castañeda, en ese mismo artículo que tú mencionas, Mario, que daba la idea de que a lo mejor la negociación de aceptar los 30,000 al mes fue para que aterrizara Biden en el aeropuerto Felipe Ángeles. A mí se me hace una frivolidad enorme, ¿no? O sea, sería una muy mala negociación, evidentemente, ¿no? No. Pero era algo que le importaba al presidente, le importaba muchísimo esa imagen del Air Force One en su nuevo aeropuerto. Pero déjame. Sí, Pablo, rápido. Sí, Pablo. Solo termino. Yo me inclino más por la segunda, de que sí puede haber panel, pero en el remoto caso de que López Obrador haya logrado negociar, postergar el panel a cambio de aceptar 30,000 migrantes, a mí me parece que es bueno tal vez para López Obrador, pero no para México, porque claro. Pues por un lado tienes que atender a los migrantes, quién sabe cómo, ¿no? Eso tampoco está claro. ¿Cómo los vas a atender? ¿Quién los va a albergar? ¿Quién los va a financiar? ¿En dónde? En fin. Y lo otro es, pues, postergas para México el interés nacional de integrarse energéticamente con Norteamérica. Pero por eso, Pablo, yo decía que están defendiendo sus intereses, porque también Biden vino a defender sus intereses. En Estados Unidos se necesitan hoy por hoy trabajadores. Deberían de dejar entrar a los migrantes. Los quieren dejar entrar. Pero es que eso ni siquiera lo negoció. Fíjate, eso sí pudo haber reclamado López Obrador. Es decir, yo te acepto 30,000 migrantes a cambio de visas de trabajo. Bueno, les dieron creo que 12,000 visas en un acuerdo anterior. Pero, en fin, yo creo que otra vez, o sea, López Obrador defendió sus intereses, Biden sus intereses. Que esos intereses sean compatibles con los del país, pues es toda una discusión, ¿no? Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. Mario. Los países defienden sus intereses y no se puede esperar otra cosa. Lo que se puede esperar de cumbres como estas es que de buena manera y con simbolismos muy fulgurantes nos puedan sobre todo subrayar las coincidencias y las diferencias no hacerlas tan evidentes, pero diferencias siempre habrá y en este caso creo que ya las discutimos y son los elefantes en el cuarto. Pero son las coincidencias las que resultan importantes en las cumbres porque es una promesa pública que hacen los jefes de los estados con la intención de darle seguimiento. Entonces, ahí lo interesante es ver si de veras les van a dar seguimiento. Podemos estar seguros que van a seguir protegiendo sus intereses y las diferencias que hay entre esos intereses hasta sus últimas consecuencias, pero de estas aparentes coincidencias habría que pues tomarles la palabra y revisar si van hacia adelante o no. Y ahí entramos y cuando hablamos de los intereses, creo que es también importante contraponerlo a lo de los símbolos, porque cumbres están llenas de intereses, pero también de símbolos. Y son sin duda más importantes los intereses, pero los símbolos nos indican cosas que también se pueden interpretar. Pero hay de símbolos a símbolos. Hay símbolos más cercanos a los intereses y símbolos pues más frívolos, que no tienen nada que ver. Una foto en un elevador y muchas sonrisas es completamente frívolo y irrelevante, aunque es bonito para la prensa. Pero hay otros símbolos que son más importantes a subrayar. Uno de ellos me pareció que los tres presidentes finalmente hablaron como un bloque frente a Haití, por ejemplo, cosa que me sorprendió de Andrés Manuel López Obrador, porque su mejor política exterior es la interior, pero en este caso estuvo dispuesto a mandar un mensaje a Brasil deplorando el golpe de Estado, interviniendo en asuntos internos de Brasil bajo otra categoría de pensamiento que él usó alguna vez, y se sumó y dijo, y queda claro que defendemos la democracia. Claro, esto convenientemente después de que el presidente Biden le dijo que en México había una democracia vibrante y López Obrador rápido se montó a ese discurso, cosa que me sorprendió, pero bueno, es un símbolo importante a notar, porque también Trudeau dijo que había estado en diálogo tanto con México como con Estados Unidos para tener una reacción conjunta a la crisis política y humanitaria que está habiendo en Haití, y si se pone peor, poder hacer algo en conjunto, cosa que habla de un diálogo de qué hacer en bloque frente al Caribe. Ahora, son símbolos que pueden tener aire caliente detrás o realidad detrás. Entonces, pero el hecho de que se hayan comprometido en público, lo hayan mencionado, creo que es algo. Y eso mismo se podría decir de este asunto de la
soberanía norteamericana y la sustitución de importaciones del bloque norteamericano. Y también creo, Leo, que no es menor la promesa de los microprocesadores, los semiprocesadores. No, eso es de verdad. Son industrias millonarias y son uno de los temas más importantes para la economía del futuro estadounidense y canadiense. O sea, realmente su dependencia de microchips chinos les ha hecho un flaco favor durante la pandemia y por eso lo han puesto hasta arriba de sus prioridades económicas y México es un actor privilegiado al parecer de ese movimiento estratégico. Sí. También, hasta que no haya consecuencias claras, es simbólico, pero es un símbolo a notar. Después de eso, bueno, símbolos ya todavía debajo en la escala de los grises, como que las primeras damas realmente tuvieron un evento paralelo notable que yo no había visto en mucho tiempo, donde sé que parece ridículo, pero no lo es. Leyeron poemas, mandaron un mensaje conjunto contra el clasismo, el racismo, cosas que parece que no, pero en el mundo de la diplomacia significan mucho. Y ya después lo de la IFA y otras cosas. Bueno, por cierto, de este tema que estamos discutiendo, yo recomiendo mucho el libro de Shannon O'Neill, no sé si ya lo leyeron, que de alguna manera da las pautas precisamente de lo que viene en términos de la globalización, de los bloques regionales. Ya lo dice muy bien Shannon, de hecho a ver si la buscamos para platicar con ella. Yo sé que ustedes quieren seguir hablando, pero ya se me acabó el tiempo. Perdónenme, nos tenemos que ir, pero pues les mando un saludo. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Ustedes, colegas. Gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y viene de regreso a este espacio Gerardo Esquivel. Con él vamos a hablar de la economía, la política monetaria y el superpeso. Regresamos. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Gerardo Esquivel. Él es economista, fue de los fundadores aquí del programa de Es la Hora de Opinar. Se fue porque se fue a trabajar al gobierno y hasta hace poco, hace el año pasado, fue subgobernador del Banco de México. Y lo invité esta noche para hablar de economía, política monetaria y del superpeso. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto tenerte aquí. Bien, Leo, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre volver a esta casa. ¿Te ves bien? ¿Estás contento? Estoy contento, estoy empezando, reorganizando esta nueva etapa, que es regresar a mi vida académica, a participar en la discusión pública, en los medios, y estoy bien, estoy con mucho ánimo hacia adelante. ¿No regresas a la política, al gobierno? O sea, bueno, como sabes, no fui ratificado. Sí. Me ofrecieron distintas alternativas para quedarme en la administración pública. Pero yo pienso que en este momento, la verdad, después de este paso por el Banco de México, y un poco también dadas las circunstancias, creo que puedo contribuir más en otro ámbito, un poco en esta trinchera en la que he estado muchos años, y tratar de contribuir más bien hacia adelante, hacia lo que yo creo que donde queremos movernos como país, hacer como una especie de alto en el camino, reflexión, un balance, y yo creo que en ese sentido, al menos yo creo que puedo aportar más ahorita desde esa dimensión. Entonces, oye, habría que hacer una reflexión, a ver si organizamos una mesa de por qué funciona tan bien el Banco de México, ¿no? Yo sigo pensando que quizás es una de las mejores instituciones públicas, si no es que es la mejor de nuestro país, ¿no? Pues mira, es una gran institución en la que estuve 4 años y funciona, ¿no? Funciona de manera espectacular. Digamos, lo vimos ahora con la pandemia, cómo a pesar de todo, pues con condiciones muy difíciles, todo siguió funcionando. Y la verdad es que además, muchas veces la gente no tiene idea exactamente de todo lo que hace el banco, pero tiene una gran cantidad de responsabilidades, ¿no? Implica desde que tengamos billetes para usar en nuestra circulación, en nuestra cartera, billetes y monedas. Implica garantizar que el sistema financiero funcione bien. Implica garantizar que el sistema de pagos funcione bien. O sea, cuando hacemos un pago con una tarjeta, con una transferencia, con el SPAY, todo eso tiene que estar funcionando
siempre. Sí. Y eso es responsabilidad del Banco de México y funciona de maravilla. Y a veces hasta ganancias tienen, ¿no? También. De hecho, sí, en ocasiones hay sí, que a veces son fuente de interés. Exacto. Los excedentes que a veces obtiene la institución. Pero es una gran institución y pienso que en realidad es un ejemplo institucional. ¿Sería replicable, tú dirías, el esquema del Banco de México para otras instituciones? No veo por qué no. O sea, es una cuestión de tener, sabemos el diseño, sabemos qué es lo que hace que funcione. Sí. Lo que hace que funcione bien es un servicio civil muy bien hecho, con ascensos meritocráticos, con paneles de selección de las promociones, con mucha transparencia. Pienso que no, o sea, no veo por qué razón no pudiera hacerlo. Sí. Claro que en otros ámbitos, pues el tema es que cuando hay cambios de administración, pues también ocurren muchos de estos reajustes, ¿no? Sí, claro. Que no ocurren en una institución como el banco, justamente porque afortunadamente está aislada de esos vaivenes político-electorales. Y en el staff, pues tiene esa permanencia, esa estabilidad que garantiza que yo lo he dicho aquí en este programa, yo soy admirador realmente del Banco de México. O sea, creo que, como tú dices, funciona muy bien el banco, ¿no? La verdad, extraordinariamente bien. Sí, impresionante. Y la gente está contenta, ¿no? Cuando tú hablas con gente que trabaja en el Banco de México, no solo está contenta, sino orgullosa. Muy orgullosa. De trabajar en el banco, muy orgullosa, ¿no? Y yo diría una gran familia, digamos, se ha convertido. Y es algo que en verdad sí funciona muy bien. Y comparado incluso con otros bancos centrales. En general los bancos centrales funcionan en el mundo bien, pero incluso con otros bancos centrales el banco es un buen ejemplo de institución a la que creo que debíamos aspirar los mexicanos. Bueno, ya hablaremos más de eso. Con mucho gusto. Pero a ver, ¿cómo ves el superpeso? Hoy el peso se cotiza frente al dólar por debajo de los 19, 18.90 y tantos. Y bueno, pues recupera un valor que no tenía, creo que desde febrero del 2020. ¿Tú cómo ves? Esto quiere decir que hay mucha oferta de dólares. Hay mucha oferta de dólares, evidentemente, y por distintas razones. Tiene que ver con varias dimensiones, yo diría. Uno, evidentemente, con la estabilidad macroeconómica en general. Vamos, hay una buena percepción que tiene que ver con un buen desempeño también por la dimensión fiscal. El gobierno mexicano, como se ha sabido, ha sido muy cuidadoso en esa dimensión fiscal, a diferencia de otros países que con motivo de la pandemia gastaron mucho y crecieron mucho sus deudas y sus déficits fiscales. No fue el caso de México. Fue mucho debate, que podemos discutir si fue la mejor decisión. Yo escribí al respecto en su momento. Yo me acuerdo, y yo dije, podemos gastar un poquito más. Sí. Pero bueno, el caso es que el gobierno decidió no hacerlo. Y Expost está en una situación de deuda bastante razonable, con indicadores fiscales muy favorables. Y en ese sentido, eso ayuda. Luego está el hecho de que hemos tenido un flujo importante de remesas que ha sido, digamos, extraordinariamente elevado, que también genera una mayor oferta de divisas en el mercado. Y luego, pues, ayuda también el hecho que el diferencial de tasas de interés sea tan grande, ¿no? Una cosa que hemos ido haciendo, que yo todavía contribuí en las decisiones, fue estos aumentos en la tasa de interés que llevaron a la tasa donde está hoy en día, con un diferencial de 600 puntos base, o sea, 6 puntos porcentuales de diferencia entre México y Estados Unidos. Y eso hace que los inversionistas internacionales pues encuentren atractivo venir a México por el rendimiento y porque hay estabilidad política y social y económica. Y entonces eso hace que comparado con otros posibles mercados, pues están llegando muchos recursos al país. Y las exportaciones, ¿no? También. Y luego tenemos la otra dimensión, que es la parte, digamos, real de la economía, que es el hecho que sí ha empezado ya a ocurrir y que va a ser posiblemente un fenómeno que vamos a tener que analizar con mucho cuidado, que es la relocalización de inversiones hacia México. Me encanta eso, Gerardo. Lo del nearshoring. Bueno, aquí lo hemos dicho, se lo hemos dicho a la gente, no hay terrenos industriales en la frontera norte. Así es. O sea, hay una escasez. Hay una escasez muy importante. Yo parte de mi trabajo que hacía en el banco era hablar con los consejos regionales, que son grupos empresariales importantes en las regiones. Y en mis últimas reuniones que tuve con por ejemplo, el Consejo Regional de Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos otro en Matamoros y otro en Mexicali, que son Mexicali y Tijuana.
todos ellos lo que nos decían es hay una demanda muy importante por estos terrenos industriales, ¿no? Sí. Que ya se empezaba a sentir esa búsqueda de empresas que están buscando relocalizarse hacia México. Es el nearshoring, pero además, como quedó claro en esta reunión trilateral, de hecho, es algo que además no solo tiene que ver con la dimensión geográfica, que es en sí misma importante, pero lo que buscan evidentemente el presidente Biden y en general en Estados Unidos y el presidente de Canadá es no solo la parte geográfica, sino también esto que le llaman ahora el friendshoring, ¿no? Que es buscar aliarte con países con los que tengas una identificación también de valores. No solamente que esté cerca tus fábricas, exacto, sino que estén en un lugar con un aliado político, estratégico. No con China, ¿no? Que es un poco lo que están, de lo que están huyendo, ¿no? Ahorita un poco la pandemia fue un detonador de eso, pero también pues un factor geopolítico del interés de China, sus movimientos que ha hecho que empezaron a preocupar un poco más a los países, a países como Estados Unidos, y buscar en ese sentido un país aliado que perfectamente puede ser México, y que lo que necesitamos seguramente hacer hacia adelante es buscar generar las condiciones más apropiadas para que eso, que ya empezó, se materialice realmente y que crezca, ¿no? La mesa, Gerardo, está puesta para que México tenga un boom económico. Totalmente, ¿no? Bueno, yo, de hecho, ya los últimos meses yo empecé a escribir sobre eso, le llamé México frente a la reglobalización, porque creo que ese es donde tenemos que montarnos en este proceso. O sea, nosotros entramos en algún momento en la apertura económica. China entró cuando entró a la Organización Mundial de Comercio, China nos generó un efecto, digamos, de desviación de ese potencial beneficio que pudimos haber tenido con motivo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Pero justo ahora las circunstancias político-económicas y geopolíticas, sobre todo, son tales que la mesa, en efecto, está puesta para que México sea el gran beneficiario de esta relocalización industrial que estamos viviendo, donde lo que vamos a volver a tener la oportunidad es, otra vez, de construir verdaderamente un bloque regional muy poderoso. Y ahí México pues tiene muchas condiciones muy favorables. Muy favorables. Y eso se está viendo en el tipo de cambio. Y eso finalmente, es parte del todo el tipo de cambio. Sí, ¿no? E incluso pues no descartaría que se siga revaluando el dólar. ¿Tú cómo ves? Pues mira, yo tampoco creo que necesariamente sea bueno. Es que no es bueno para las exportaciones, ¿no? Porque nos hace caros. Nos hace caros. Entonces, yo pienso que, digamos, está bien la estabilidad. A mí me parece bien. Pienso que ya estamos un poquito yéndonos a un extremo que quizás es indeseable en términos de lo que queremos que pueda ser la promoción de las exportaciones. Digamos, se avanza también en la dirección de contener la inflación, porque cuando el tipo de cambio se aprecia, como ahorita, pues los productos importados se abaratan. Pero entonces eso está bien y eso nos va a ayudar en el proceso que sigue hacia adelante, que tenemos que todavía abatir la inflación. Pero eso te da espacio para ya desacoplarte, que ese es tu gran... Que era mi discusión, como bien sabes. Como subgobernador del Banco de México, de ya desacoplar el incremento de las tasas de interés a la Reserva Federal. Así es. Y decir aquí, bueno, ya llegamos, ¿no? O sea, ya llegamos al 10.5, creo que está ahorita, sí, estamos, ¿no? En 10.5. ¿Tú cómo ves? No, yo creo que justo es un ejemplo, en mi opinión, de hecho esos eran mis argumentos, es decir, pues justo tenemos esta fortaleza del peso. La gran preocupación siempre, si tú escuchas a los analistas de por qué no debíamos desacoplarnos, era por la volatilidad del tipo de cambio. Y yo le decía, pues ahorita en realidad no tenemos eso, no tenemos ese riesgo porque tenemos todos los fundamentos bien establecidos y entonces pues no necesitamos estar manteniendo un diferencial tan grande porque tenemos buenos ingresos, buenas remesas, estabilidad en la parte fiscal, buenas cuentas en el sector externo. Entonces no sentía yo que hubiera esa necesidad de mantener un diferencial tan alto y eso a lo mejor si no hubiéramos subido tanto la tasa, la apreciación no hubiera sido tan fuerte. Hay mucha gente a la que le gusta la apreciación. Para la economía en su conjunto, no necesariamente es lo mejor. Te voy a decir, yo estuve viendo hoy el Twitter, pues toda la gente que apoya la Cuarta Transformación, al gobierno, estaban presumiendo, ¿no? O sea, digo, se entiende, porque políticamente en México el tipo de cambio sí tiene un... Es una variable importante. Tiene un peso, ¿no? Miren la confianza que hay en el país. Y el presidente lo ha dicho reiteradamente, y creo que es...
hasta cierto punto está bien. Es decir, es una señal de que se haya mantenido estable, que no es común que tengamos un tipo de cambio estable durante ya 4 años, ¿no? Que desde el inicio de esta administración que se ha mantenido, pues otros gobiernos no lo lograron mantener. No, pero si tomas en cuenta la inflación, sobre todo la de este año, la del año pasado, y que se ha revaluado el peso, pues ya en términos reales, como dicen ustedes los economistas, pues quién sabe en dónde está el peso. El tipo de cambio real se ha apreciado en términos reales, lo cual hace que nuestros productos hacia el exterior se han encarecido un poco. Así es. Y eso, pues para los exportadores se empiezan a sufrir un poquito, ¿no? Así es. Déjame, tengo que hacer una pausa. Sí. Te quiero preguntar, desde luego, sobre la inflación, ¿no? Que ha sido el gran tema, ¿no? Claro. Hacemos una breve pausa y regresamos con Gerardo Esquivel en un momento más. Estoy platicando con Gerardo Esquivel, nuestro colaborador, pues ya, ¿no? El tema ha sido la inflación. El tema es la inflación a nivel mundial y desde luego lo que nos importa es Estados Unidos y México. ¿Estamos en el camino a resolver el tema de la inflación? Yo creo que sí. Yo creo que la inflación, como decías, es un fenómeno, en este caso en particular, es un fenómeno global, es un fenómeno que es resultado de la pandemia y de las disrupciones que hubo en las cadenas de suministro y de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo un impacto adicional en los precios de la energía y en los precios de muchos productos de commodities, como se les conoce, materias primas en general. Y eso generó este choque inevitable. Ahora, que afectó a todo el mundo y todos estamos sufriendo. México, dentro de todo, si hay que señalarlo, México es de los países muy abiertos, que ha sufrido menos la inflación, porque nosotros llegamos a tener una inflación lo más alta de 8.7 en su momento. Pero por un subsidio tremendo a las gasolinas. Pero lo que digo es, otros países llegaron y tienen ahora. Doble dígito. Países de América Latina tienen inflación de 10, 11, 12%. Llegaron a tener 14%. El propio Estados Unidos llegó a una inflación de doble dígito. Entonces nosotros contuvimos el choque inflacionario entre las acciones que tomó el Banco de México en su momento y las acciones que tomó el gobierno federal. Y ya llegó a su punto más alto, creo que eso ya todos están de acuerdo en que llegó a su punto más alto, que fue la segunda quincena de agosto, posiblemente cuando la inflación general empezó a disminuir, y ya está en la ruta hacia disminuir. Tiene que converger. La última decisión que tomamos en el banco, que fue en diciembre, la expectativa era que convergiera la inflación a 3% hacia el segundo trimestre de 2024. O sea, todavía va a tomar tiempo, es un proceso lento. Pero creo que este año, 2023, va a haber un proceso importante, una baja importante. O sea, que cerramos el año en 8.7, pero vamos a ir bajando paulatinamente durante el año. ¿Qué ves? ¿5% cerrar el año? La expectativa de los analistas es alrededor de 5%. Sí. El pronóstico del banco es incluso más optimista. Está más cerca de 4%. Y yo creo que tiene su fundamento en que va a ser una reducción importante por una razón. Lo que va a empezar el ajuste importante va a ocurrir, me parece, a partir de marzo. Porque en marzo va a empezar a pasar un fenómeno aritmético, ¿no? Claro. Que es que cuando empezó a subir la inflación, cuando subió el precio del petróleo y del maíz y del trigo, que fue cuando la invasión de Rusia a Ucrania, que fue a fines de febrero, como lo recordamos, los precios más altos de esos productos fueron en marzo. Entonces, claro, ahorita ya comparado con ese punto, los precios están por debajo de ese punto más alto. El denominador. Ya eso va a ser incluso una deflación, digamos, en la comparación anual. Claro que se generó otra dinámica en otros productos, que es un poco lo que está lidiando México y todos los países, que es, una vez que subieron los precios de algunos productos y algunos insumos, otros productos empezaron a subir y ahorita lo que tienes es esa como bola de nieve, ¿no? Pero eso ya se va a detener, ya se detuvo en realidad. Ya los precios del costo de transporte, que subieron muchísimo, ya bajaron. Los precios de materias primas ya empezaron a bajar, los precios de la energía ya van a empezar a bajar y en su comparación anual más todavía. Entonces vamos a empezar a observar eso, un fenómeno de baja de precios, yo creo, si no de baja de precios, de baja de inflación en su comparación anual. Importante a partir de febrero, marzo. Y yo creo que pronto vamos a llegar, insisto, a esa ruta donde va a quedar muy claro que ya vamos a estar hacia lograr la convergencia de la inflación. En cualquier caso,
Sí, Gerardo, desde luego nos importa mucho el tema de la inflación. Aquí lo hemos estado discutiendo en Es la Hora de Opinar durante todo el año, desde luego. Pero otra vez regresamos al tema del crecimiento económico. O sea, vamos a cumplir 13 años, tú eres fundador de este programa y seguimos... Bueno, antes decíamos es el maldito 2% anual. Ahora lo quisiéramos. Ya quisiéramos ese 2%, ¿no? Sí. De los malditos neoliberales, pero bueno, por lo menos se crecía más, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que el crecimiento sigue siendo efectivamente el problema del país, ¿no? Y eso es parte de la reflexión que te digo que yo creo que hay que hacer y cómo recuperar no solo la senda de crecimiento y acelerarla, ¿no? Porque las necesidades son muchas. Y es cierto que, digamos, en una valoración de esta administración, pues no podemos obviar el hecho que tuvimos una pandemia que afectó significativamente, ¿no? Pero cierto es que independientemente de eso, el crecimiento, pues, no ha sido suficiente. El hecho de que hoy, enero de 2023, tengamos un Producto Interno Bruto inferior al que teníamos previo a la pandemia y previo al inicio de la administración, pues es algo que es preocupante. Claro. Es preocupante y es algo en donde tenemos que trabajar mucho más. Y ahí el tema tiene que ver pues con estos elementos de lo que genera el crecimiento, que es la inversión. Tenemos que generar un ambiente mucho más propicio para la inversión 100%. Privada, ¿no? Sobre todo que es la que ya hay algo que hacer con la pública también. Bueno, Gerardo, estamos en los huesos, la pública. La inversión, ahora, curiosamente la inversión pública ha subido un poquito en los últimos años. Pero bueno, pero está en niveles... que están en 2 puntos del PIB. Son los niveles más bajos de la historia. Ha venido así. Es un fenómeno no de esta administración, sino que se vino cerrando la llave de la inversión pública durante los últimos totalmente, años. Pero no subió y la infraestructura está cayéndose en pedazos en algunos lados. Bueno, y es parte del debate que hay que dar, que es hay una razón de por qué hay poca inversión pública y es que hay poco espacio fiscal. Sí. Entonces necesitamos abrir espacio fiscal que implica pues una reforma fiscal. Una reforma fiscal que es la gran discusión que vamos a tener que tener hacia adelante. Oye, pues se nos acabó el tiempo, Gerardo, y ya no entramos al tema que yo sé que te importa mucho, que es la distribución del ingreso, el tema de la pobreza. Sin crecimiento, pues difícilmente, ¿no? Difícilmente sin crecimiento puedes redistribuir, ¿no? Claro. Entonces, pues me da mucho gusto verte. Gracias, y espero verte pronto, ¿no? Para seguir mucho gusto. platicando. Cuando me invites, de esto. Aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias, Gerardo. De verdad, es un gusto tenerte aquí. Lástima por el Banco de México, hay que decirlo, ¿no? Pero pues ahora sí que their loss, our gain, como se dice en inglés, ¿no? No es que yo que puedo decir, pero muy a gusto aquí. Muchas gracias. Yo sé. Es de casa, Gerardo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo le recuerdo que nuestro programa siempre está disponible a las 8 de la noche en nmas.com.mx y en la aplicación ViX. Por televisión nos puede ver a las 10:30 en Foro. Muy buenas noches.